Hola Cáncer, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recordarles que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Quédate con lo que te haga sentido, Cáncer, y lo que no, pues déjalo fluir al universo. Aquí se ve que muchas cosas en tu vida no están saliendo exactamente como tú quisieras que salieran. Aquí te dicen que veas las cosas desde otra perspectiva y que dejes precisamente de preocuparte, dejes de tener ansiedad. Aquí se ve que tienes ansiedad, que tienes insomnio, que estás pasando pues digamos que por una racha de bastante preocupación. Cosas que tú no vas a poder resolver porque dependen de otros o dependen del destino, en fin. Hay algo aquí que tú no puedes resolver y te estás machacando la vida literalmente por eso. Y precisamente esta carta te dicen que quizás no todo te está saliendo mal, sino simplemente que tienes que ver las cosas desde otra óptica, desde otro ángulo, desde otra visión, para que puedas ver lo bueno que viene después. Porque viene lo bueno después precisamente porque acá está llegando el 9 de copas. Y el 9 de copas me está hablando de que todos tus sueños literalmente se van a hacer realidad. Aquí todo lo que tú quieras se va a estar cumpliendo. Así que si hay algo aquí que te parece que no está saliendo del todo correcto, del todo como tendría que estarte saliendo, porque esto es lo que te preocupa, que las cosas no están funcionando como tú crees que deberían funcionar. Parece que el destino o la divinidad tiene otros planes o un poco diferente el camino al que tú creías, al que tú querías tener, ¿okay? Aquí evidentemente el destino tiene un camino diferente para llevarte a cumplir tus sueños, para cumplir tus metas, para cumplir lo que tú quieres tener. Y pues eso evidentemente no te está saliendo quizás las cosas como tú lo planeabas, pero al final de la historia sí vas a tener eso que querías. Aquí tus sueños se van a cumplir, aquí vas a tener una realización plena de eso que tú querías estar obteniendo. Y el logo, por su parte, es posible que eso que tú quisieras tener vaya a ser el inicio a algo nuevo, algo diferente. Aquí hay un inicio de algo diferente. Aquí vas a estar saliendo de tu zona de confort. Aquí vas a estar comenzando un nuevo capítulo en tu vida. Algo desconocido y que quizás no habías hecho antes, pero algo que evidentemente parece que tú deseabas comenzar. Así que la carta del loco me está hablando de eso, de que aquí vas a estar empezando algo que tú querías muchísimo, que de ahora, en este momento te parece que no, ahora o en unos días próximos te está pareciendo que no, porque las cosas no te están saliendo como quieres, pero sí se va a dar. Ese sueño que tienes, Cáncer, perfecto, se va a estar dando, ¿ok? Vamos a ver esta otra. Ese sueño o eso lo tienes desde hace mucho tiempo atrás. Vamos a continuar con las cartas. A ver qué más me dice. ¿Qué otra informacióncita aquí recibo? Pues aquí hay algo del pasado precisamente que va a morir, que va a terminar, que tiene que ver con esto, algo que no te estaba saliendo bien. Y aquí hay algo definitivamente que va a terminar para muchos de ustedes. No es algo que vuelva a comenzar, es algo que termina. Es una mala situación. El 6 de copas no es malo realmente, pero me está indicando que es algo del pasado. Así que es algo del pasado que termina para poder darte chance a cumplir tus sueños, a cumplir tus metas, a cumplir tus objetivos, a cumplir lo que tú quieres hacer. Así que aquí hay algo definitivamente que muere, que termina, un ciclo que se cierra y se cierra definitivo. No es algo que vuelva a venir, sino esto malo que tenías, este sufrimiento, esta sensación de que las cosas no te estaban saliendo bien, se termina definitivamente. Este final para muchos de ustedes evidentemente aquí les va a traer un equilibrio emocional, va a traerles felicidad, va a traerle armonía en sus relaciones, en sus proyectos o en decisiones importantes que tengan que estar tomando. Aquí con esta reina de copas pues me está diciendo precisamente eso, que van a estar equilibrados gracias a que esto del pasado pues termina, gracias a que esto finaliza. Ustedes van a estar logrando recuperar su equilibrio emocional, su estabilidad y literalmente su felicidad, y eso va a ser un renacimiento en la vida de muchos de ustedes. Esto marca el juicio que gracias a este final ustedes literalmente van a renacer, van a volver
a comenzar, van a volver a establecer algo nuevo, algo diferente. Estas dos cartas me hablan de inicio. Esto es un reinicio y esto es un comienzo. Así que después de esta situación, ustedes evidentemente van a tener aquí un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, algo nuevo que va a estar volviendo pues a surgir. Vamos a ver qué más sigue aquí para Cáncer. Y efectivamente, toda la situación que hayan tenido, cualquier situación penosa, cualquier situación precaria que hayan tenido, pues, y que a ustedes incluso les pareciera que es poco fácil de resolverse, porque evidentemente con este 9 de espadas, disculpen que me ría, pero con este, porque a veces uno lo mira de afuera y dice, oh, te preocupaste demasiado y al final todo se resolvió y lloraste por gusto. Bueno, no por gusto, sino porque uno siente que tiene que llorar, ¿no? Pero bueno. Entonces aquí es como que tú dices, contra, esto no se va a resolver, no hay forma de que se resuelva. Y como yo les estaba diciendo a ustedes, recuerden cuando estaba viendo primero esta carta que les decía, hay cosas por las que estás llorando, hay cosas por las que estás preocupando que tú no vas a poder resolver porque no está en tu control, depende de otros o depende del destino de Dios, no sé, de lo que tú creas, no depende exactamente de ti. La mayoría de las cosas dependen de nosotros, señores, pero en este caso no. No depende mucho de ti, Cáncer, que digamos. Y la fuerza me dice, pues, que eso que te parecía poco probable de resolverse, que te parecía trágico, que te digo, tenías que mirarlo pues desde otro ángulo, desde otro punto de vista, pero al final tus sueños se iban a hacer realidad. Y la fuerza me está diciendo precisamente eso, que esa situación que te parecía imposible de controlar, aquí se va a estar controlando. Se va a estar controlando quizás por la intervención divina, por la intervención de tus ángeles, por la intervención de tus guías, por quien tú quieras creer, por lo que tú creas. Pero aquí toda esta situación, por poco fácil que te parezca, por angustiante que te parezca, por imposible de resolverse que te parezca, definitivamente la vas a poder controlar, se va a controlar y la vas a poder, pues precisamente eso, resolver. La fuerza es precisamente eso, es controlar algo que tú creías que era imposible, que no podía controlarse. Es como si la mano de Dios, la mano de la divinidad estuviera aquí. Es poco fácil que una mujer controle literalmente pues un león por la fuerza, por lo salvaje. Y aquí pues evidentemente sí se va a estar controlando esta situación para ustedes. Vamos ahora con un mensaje del oráculo Cáncer. Vamos con un mensaje del oráculo para ustedes, Cáncer. Planea y acciona energía, pero me salió al revés. Esta carta al revés, Cáncer, nos está contando pues una historia de oportunidades perdidas, de planes frustrados, de viajes retrasados, de acciones que no se han tomado. Quizás ha sido un periodo en que la energía ha estado lenta para ti y pues nada, es hora de que salgas de ese fanguero, de ese atolladero, que tienes algunos objetivos en mente y puede que incluso hayas hecho incluso algún tipo de preparativos, pero tus esfuerzos se han literalmente estancado y que últimamente has estado pues en las nubes y que las cosas precisamente no te han salido como tú esperabas, que es literalmente lo que te salió en la lectura pues del tarot. Y también esta carta me está diciendo que te enfoques precisamente en tus grandes objetivos, no en las batallas pequeñas que evidentemente estás perdiendo por todo esto que está ocurriendo, que es como decía el colgado, deja de llorar, deja de sufrir por gusto, deja de tener insomnio y ve las cosas desde otra perspectiva. Enfócate en tus grandes sueños, porque esos sí los vas a lograr. Quizás no por el camino que tú quieres, porque evidentemente tus planes no te están saliendo a muchos como lo habían planificado desde el inicio, ¿ok? Porque hay dificultades, hay cosas que están pasándote en el camino, pero te dicen que lo veas desde otra perspectiva. Tú quieres llegar, por ejemplo, a tal ciudad, pero puede ser que el auto, no sé, se te avería, llegue tarde, pero la única forma que tú tienes para llegar a ese objetivo es que esos planes no se te den porque habías planificado mal o porque había quizás algún otro camino mucho más fácil para continuar. No todo tiene
por qué ser con trabajo y con esfuerzo. Así que mira las cosas desde otro punto de vista, Cáncer, porque sí vas a llegar a lograr cumplir tus metas. Recordarle que pueden estar complementando estas lecturas con la lectura de su signo ascendente o la de su signo lunar y nos vemos en el próximo video, Cáncer. Hasta la próxima.